Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta rueda de prensa extraordinaria. El día de hoy vamos a platicarles de tres temas que creemos importantes pues en la economía nacional y por eso la convocatoria para esta rueda de prensa. Primero la maestra Diana nos va a hablar acerca del tema del Banco de México, que es un tema que ahorita pues hemos visto que hay mucho interés en él y que queremos ver si de parte de ustedes los medios tuvieran alguna duda al respecto, pues poder despejar precisamente este tema, ¿no? Vamos a hablar también un poco acerca del impacto que tiene esta propuesta del salario mínimo. Dafne nos va a hacer el favor de compartirnos alguna información al respecto. Y pues su servidor comentar un poco y muy brevemente de las expectativas que esperaríamos del cambio en la Secretaría Federal de Economía, ¿no? Nos va a acompañar también el doctor René Anguiano, que esperamos en un ratito más se conecte, para hablar precisamente del tema de la compra de la vacuna y, bueno, nosotros también como colegio fijar alguna postura. Entonces, bueno, me gustaría, si me permiten, pasarle la voz a Diana para que nos pueda platicar acerca de este tema del Banco de México y les pediría, bueno, si durante su presentación puedan ir preparando algunas preguntas para que posterior a ella, pues nos pueda apoyar en contestarlas. Hola, buenos días, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues les voy a platicar muy rapidito de la reforma que se está planteando a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Primero es importante decir muy rápidamente en qué consiste. El objetivo de esta iniciativa consiste en obligar al Banco de México a que compre a las instituciones de crédito todo el efectivo, billetes y monedas extranjeros, o sea, todas las divisas que éstas capten y que no puedan colocar en México o con instituciones financieras del país correspondiente a dichas divisas. Se contempla en esta iniciativa imponer tanto a la Fiscalía General de la República, así como todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la obligación de enajenar al Banco de México toda divisa que tengan en su poder, aun cuando no sean de su propiedad. Los billetes y monedas extranjeros que el Banco de México estaría obligado a comprar de las instituciones de crédito son todas aquellas a las que a criterio de las instituciones de crédito pues no se puedan repatriar a su país de origen. Y busca atender esta problemática que de repente tienen o que en su puesto tienen las instituciones de crédito, pues al tratar de repatriar vía corresponsalías al país de origen las divisas que capten del público y que no puedan colocar en México. Entonces, para tener un contexto, de enero a septiembre de este año, 34.3 millones de operaciones se realizaron en México 34.3 millones de operaciones con dólares en efectivo. De esas 34.3 millones de operaciones, se captaron 4.731.9 millones de dólares, de las cuales, de todos estos 4.731 millones de dólares, se lograron colocar el 98%, ya sea vía corresponsalías que se regresaron a sus países de origen y, bueno, pues colocación en México. Lo que representó el 98% de las operaciones totales. Y ese restante 2% representa 102 millones de dólares. O sea, el problema del que estamos hablando es de 102 millones de dólares o de un 2% del total de las divisas extranjeras que entran al país. Ahora, se ha dicho mucho que un problema muy importante es el tema de las remesas. O sea, dicen, bueno, es porque no se, o sea, entran muchas remesas y es muy difícil de repente colocarlas para los bancos centrales. O sea, las cambian por pesos y entonces es difícil colocarlo. Sin embargo, de acuerdo a datos del Banco Central, solo el 1% de las remesas llegan a México en efectivo. El restante 99% llega vía transferencias, o sea, llega ya en pesos.
Por lo tanto, no constituye un problema para los bancos comerciales, el tema de las remesas. Algo que es bien importante decir es que, de acuerdo al informe del Banco de México, pues la acumulación de excedentes de dólares en los últimos años ha sido marginal, ha sido muy poca. Y solo una institución de crédito ha acumulado más de 10 millones de dólares en existencias. O sea, esto es más o menos el problema que tienen en la banca comercial, se está viendo reflejado solo en una institución de crédito. Ahora, esta ley, se ha hablado mucho de la autonomía del Banco de México, que recuerden que la autonomía es importantísima porque esta visión de que tenemos un Banco Central autónomo ayuda mucho a el entorno macroeconómico y a la confianza de los agentes en nuestro país. Y como, bueno, esta iniciativa de ley de varias formas atenta contra la autonomía del Banco Central. La principal es que la autonomía del Banco Central implica que ninguna autoridad puede invadir las funciones que le corresponden a este. Y estas disposiciones de la iniciativa anularían la intervención del Banco de México en la determinación sobre la composición de sus reservas de activos internacionales, así como su manejo, porque los obliga al Banco Central a comprar esas monedas, esas divisas, perdón, esos billetes y monedas extranjeras, y hacerlos parte de la reserva. Entonces, bueno, esta es una de las maneras en que afecta la autonomía del Banco Central, aunque hay algunas otras que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las implicaciones más relevantes de esta iniciativa de ley? Pues principalmente es que el Banco Central absorbe el riesgo. ¿Cuál riesgo? Pues el riesgo inherente que tienen todas las operaciones que se hacen con billetes y monedas en efectivo. Recuerden que ante los ojos internacionales, sobre todo ante los ojos y el criterio de Estados Unidos, pues nuestras instituciones de crédito son riesgosas en el manejo de billetes y monedas en efectivo, dado que provienen principalmente, o se tiene la idea de que provienen principalmente de operaciones ilegales. Muy importante, de operaciones ligadas al narcotráfico. Por lo tanto, se tiene un control muy exhausto de esos billetes y monedas en efectivo. Y por lo tanto, los bancos comerciales, cuando aceptan esas divisas, pues corren ese riesgo de que, por ejemplo, la autoridad estadounidense de repente diga, a ver, ¿de dónde vienen esas divisas? Y haga una investigación al respecto. Y las embargue, incluso las pueden embargar. Entonces, el Banco Central ahora va a absorber ese riesgo, porque entonces las entidades de crédito, las instituciones de crédito, pues van a decidir qué parte de esas billetes y monedas se van a transferir al Banco Central, se van a enajenar al Banco Central o vender al Banco Central, y generalmente pues se cree que van a ser precisamente aquellos billetes y monedas que no puedan colocar. Entonces el Banco Central absorbe el riesgo también ligado a las operaciones de lavado de dinero. Ahora, también se ve afectada la disponibilidad de reservas internacionales. ¿De qué manera? Recuerden que las reservas internacionales tienen que ser principalmente líquidas, ¿sí? Tienen que una liquidez para poder solventar o coadyuvar al Banco Central en su objetivo principal, que es proteger el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, cuando el Banco Central absorbe este riesgo con los billetes y monedas que compra de los bancos comerciales, pues entonces puede ser que alguna parte de esas reservas pues estén ligadas a operaciones que son de dudosa precedencia y por lo tanto todas esas reservas que tiene invertido el Banco Central se vean como decirlo, como implicadas en ese tipo de operaciones de dudosa precedencia, y por lo tanto no puedan ser de fácil convertibilidad. Y obviamente se afectaría pues su disposición.
También se afectaría la reserva de activos internacionales por este mismo riesgo. Sabemos que, por ejemplo, si el gobierno de Estados Unidos tiene la duda sobre de dónde provienen estos billetes y monedas, pues entonces puede llegar incluso a embargar los activos que tenga el Banco Central en billetes y monedas en el tiempo en que se haga una investigación y por lo tanto pues se afectan estas reservas. También se afectan otras funciones del Banco Central. Por ejemplo, acuérdense que todo el dinero que reciba el Banco Central pues tiene que esterilizarlo para después poder y sacarlo a la economía de alguna manera. Y por lo tanto, este excedente de billetes y monedas que se tendría que esterilizar tendría que salir en forma de operaciones de mercado abierto a la economía, lo cual también atenta a la autonomía del Banco Central. Y tiene otras afectaciones como por ejemplo en la credibilidad del Banco Central, tiene afectaciones también en el manejo de riesgos que pueda tener o incluso, como les decía, afectaciones de soberanía nacional, porque entonces diferentes instituciones, el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos podría llegar a hacer una especie de auditoría, por ejemplo, a las operaciones en efectivo que está manejando el Banco Central, lo que pues también implica una pérdida de soberanía. Se podrían, como les he dicho, congelar o embargar los recursos del Banco de México. Se podría incluir en investigaciones con operaciones de procedencia ilícita a las operaciones del Banco Central y tiene aparte posibles implicaciones negativas para acuerdos entre el Banco de México y otras autoridades financieras. Así también se ha hablado últimamente de que podría afectar incluso la línea de crédito flexible que tiene el fondo, que tiene México autorizada con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, esas son algunas de las implicaciones más relevantes. ¿Qué se propone? ¿Qué alternativas existen para modificar esta iniciativa de ley? Para poder atender esta problemática sobre el tema de la captación de billetes y monedas en efectivo, pues se pretende implementar medidas que ayuden a abrir más puertas de corresponsalía para todos los intermediarios financieros mexicanos, pues para que haya más posibilidades de colocar estos recursos excedentes de divisas en sus países de origen. El Banco Central propone además una creación de una instancia especial de coordinación que atienda este problema. Entonces, una entidad especial que, bueno, coordine a las instituciones financieras para poder atender este problema. Además de implementar mejoras en el manejo de riesgos, porque, como les decía, las instituciones financieras mexicanas, pues, están clasificadas como riesgosas y sus operaciones también. Entonces, bueno, sería importante implementar mejoras en el manejo de riesgos para entonces bajar ese nivel de riesgo de México y así tener más confianza a nivel internacional y que se puedan colocar mejor esos recursos excedentes. Y lo último, pues podría ser el apoyo del Banco Central a instituciones de crédito para que puedan atender, porque de repente también se dice, bueno, es que llegan las personas a querer cambiar dólares y los bancos no se los quieren cambiar por lo mismo, porque no quieren ellos tener ese problema de esos excedentes en sus bodegas. Entonces, el Banco Central, bueno, podemos apoyar a instituciones de crédito dándoles líneas de crédito para que ellos puedan atender estas necesidades del público y así no haya personas que estén en el país y que no puedan cambiar sus divisas porque los bancos comerciales pues no tienen esa capacidad o se niegan a hacerlo. Entonces, esas serían algunas alternativas que se podrían plantear para poder solucionar este problema de excedente en la colocación de divisas internacionales sin tener que afectar la ley la autonomía pues del Banco Central. Hasta aquí terminaría mi comentario. Muchísimas gracias, Diana. Pues muy completo y muy buena la información que nos compartes y además, pues las posibles soluciones, ¿no? Que también es lo importante. No sé si los medios de comunicación tuvieran alguna pregunta. Primero también le doy la bienvenida al doctor René Anguiano.
Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Enseguida vamos con usted. No sé si hubiese alguna pregunta de los medios que quisieran escribirla para este tema del Banco de México, que pudiéramos aprovechar a Diana, que ya casi se nos va, sobre este tema del Banco de México. Me gustaría nada más hacer un comentario de un minuto antes de cederle también la voz al doctor Anguiano, en el sentido de que, pues, más allá de esta medida en particular del Banco de México, que ya vimos las afectaciones que podría tener de comprometer mucho más recursos por un 2%, y todo esto interesante que nos comparte Diana, pues puede ser también una señal negativa a los mercados de una intervención por parte del gobierno que durante muchos años vimos pues resultados negativos de esta intervención del gobierno y en donde el Banco de México se tuvo que prestar incluso para financiar las operaciones del gobierno, ¿no? Entonces, sería como dar pie para empezar a generar esta desconfianza que decía yo, el Banco de México es quien le ha dado estabilidad a la macroeconomía del país y si bien no están ayudando en otras medidas, pues al menos permitir que el banco haga su trabajo, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, les agradecería de una vez podérsela comentar a Diana para que nos haga favor de contestarla. No sé, Tomás, Claudia, Liliana, quien guste, para aprovechar unos minutitos en lo que se nos vuelve a conectar aquí el doctor Anguiano. ¿Quién promueve la iniciativa? Por parte de Eric Valencia. Sería una pregunta. Perdón, es que no podía abrir mi micrófono. La promueve el Senado. El Senado la promueve. Ayer surgió ya la noticia de que a partir de todos los comunicados que han hecho, también la Asociación de Bancos lanzó un comunicado. El Banco de México lanzó un comunicado que le hizo llegar el 8 de diciembre a la Cámara de Senadores, en donde hace todo un análisis técnico de por qué afecta o de cómo podría afectar a las reservas internacionales y a la autonomía del Banco Central esta medida, y se ha regresado al Senado la ley para poderla modificar. Entonces, estamos hablando de que, bueno, en estos días van a estarla modificando en algunos de sus apartados y, bueno, tendremos que ver qué parte se modifica y cómo la modifican. Muchas gracias, Diana. Yo creo que como Colegio de Economistas la conclusión pudiera ser, no sé, Diana, si estás de acuerdo, que vemos riesgosa esta medida si no se atienden las recomendaciones que está haciendo el Banco de México y que sería, por poco, pues poner en riesgo una cantidad importante de recursos. No sé si Así es, tenemos un récord de reservas internacionales que son 194 millones y se pondrían en riesgo todas las reservas internacionales al Banco Central adoptar esta ley, debido a que todas las reservas, pues obviamente serían objeto de fiscalización del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos también ha mandado diversos comunicados y me parece que eso ha sido gran parte de la presión que se ha tenido a nivel nacional para que esta iniciativa se echara para atrás. 194 mil millones, así es, tiene en cifra récord el Banco Internacional en reservas. Pues muchas gracias, Diana. Si hubiera alguna otra pregunta para Diana, pues se la pasaríamos con gusto más tarde. Creímos importante este tema, retomarlo, y esperemos a ver qué pasa ahora en la Cámara de Diputados. Ojalá que atiendan las recomendaciones del Banco de México. Me gustaría pasar, muchas gracias, Diana, me gustaría pasar con el siguiente tema. Bienvenido, doctor René, no sé si ya nos escuche, porque hace ratito vi que andaba por acá, pero parece que ha abandonado la reunión. Ahorita lo checo yo con él. Si les parece bien, pudiéramos pasar al siguiente tema con Dafne acerca de los comentarios de los salarios mínimos.
unos minutos en lo que se nos conecta de nuevo el doctor René, que creo que está teniendo por aquí problemitas. Bueno, a ver, vamos a esperar. Hola, doctor, ¿ya nos escucha? Sí, buenos días, Gil. Ya los escucho. Escucho un poco viciado tu voz. Probablemente tenga mi internet sea malo. No sé si me escuchen. Perfectamente, ¿sí? Doctor. Sí lo escuchamos. Ok. Adelante, te escucho, Gil, y gracias. Y gracias por la invitación. Al contrario, bueno, pues el objetivo de invitar al doctor René, presidente de la Comisión de Salud de Coparmex, con toda su experiencia, es tocar un punto que vemos ahorita muy importante, que es pues esta posibilidad que podría tener el sector privado de realizar la compra de vacunas, sobre todo pues evitar que se politice, ¿verdad? Si esto es posible, si esto no es posible, cómo se ha manejado en otras ocasiones. Se entiende que en estos momentos la demanda pues va a ser muy alta y que a lo mejor en una primera etapa pues los gobiernos federales pudieran tener la primera posibilidad de adquirir esta vacuna, pero entiendo que también es muy importante pues dar alternativas para que a medida de que haya más laboratorios o mayor producción, pues el sector privado pueda hacerse llegar de vacunas y inclusive también pues gobiernos estatales, etcétera, que puedan complementar las fechas de vacunación, porque bueno, para llamarle un plan se necesitaría toda una serie de cosas. Y bueno, ese es el motivo de pedirle de favor al doctor René que nos pudiera compartir una opinión, dado que la salud y la economía pues están ahora más unidas que nunca, ¿no? Entonces, doctor, no sé, me gustaría pues que nos pudiera dar algún comentario respecto a los medios que nos acompañan, respecto a este tema de la adquisición de las vacunas, su opinión. Sí, cómo no, muchas gracias, Gil. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sí, es un tema de importancia primordial, ya que el hecho de tener las vacunas en México hace ver la luz al final del puente, y para llegar a ver esa luz al final del puente nos falta todavía mucho, o transitar ese túnel o ese puente nos hace falta todavía mucho. Uno es, tenemos una dosis inicial de 250,000 dosis, que equivale a vacunar a 125,000 personas, sabiendo que hay que tener una primera vacunación y un segundo refuerzo a los 21 días. De estas 125,000 personas que se van a vacunar, que van a ser principalmente todas para el sector salud y principalmente para todos aquel personal de salud que está en la línea de batalla en esta lucha contra el coronavirus. Ya sabemos que se decidió que la mayoría fuera a la Ciudad y el Estado de México, y se entiende también una razón, pues allá hay más concentración hospitalaria y allá es donde tenemos los sistemas de salud con más riesgo. Otro porcentaje menor se fue para el estado de Coahuila. No sabemos en ese plan de vacunación que nos presentaran la semana pasada el gobierno federal a través del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, cuáles son los criterios, porque si ustedes recuerdan y si me lo permiten, hay una estrategia de vacunación, la cual la dividen en 5 etapas, considerando la primera etapa, ahora a partir de diciembre a febrero del 2021, en donde se incluye al personal de salud de primera línea. La segunda etapa es de febrero a abril, en donde sigue incluyendo al personal de salud restante
aquellos que no están en la primera línea, pero que al final del camino, pues muy seguramente en su práctica diaria se encuentran con personas contagiadas de COVID. Aunado a este personal de salud están las personas de 60 y más años. La tercera etapa es de abril a mayo del 2021. ¿Sí? Estamos hablando aquí personas de 50 a 59 años. La cuarta etapa es de mayo a junio del 2021, en donde se incluyen aquellas personas que van de 49 a 40 años. Y la quinta etapa es del 21 de junio de este año hasta marzo del 2021. ¿Qué pasa aquí con esta situación? Estamos dejando a un lado aquellas personas que tienen un factor de riesgo alto, como son las personas diabéticas, obesas, hipertensas y todas aquellas personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, como son aquellas personas con cáncer, aquellas personas con VIH y otras más, que su condición patológica hace que su sistema inmunológico esté deprimido. Entonces, en este plan que nos está mostrando la Secretaría de Salud, no estamos viendo a esas personas que son altamente vulnerables. Por otro lado, sería y va a ser el esquema de vacunación más importante que ha existido en México. No tenemos las condiciones para que eso se suceda. Desafortunadamente, lo que traíamos bien establecido, ya aprobado a través de decenas de años, a través de múltiples sexenios, era un esquema nacional de vacunación que se había ido afinando poco a poco a través de la línea del tiempo y que en este momento, pues ese esquema nacional de vacunación ha ido desapareciendo de tal suerte de que este año tuvimos más de 120 casos de sarampión, hemos tenido casos de tuberculosis y también de virus del papiloma humano. Me refiero a las dos primeras enfermedades, lo que es el sarampión y la tuberculosis, pues prácticamente no las veíamos ya, sobre todo el sarampión. ¿Y qué pasó? Que este año, al no tener un buen esquema de vacunación, pues nos está pasando esta situación. Es preocupante. Si tenemos la vacuna, todavía no vamos a tener las dosis suficientes en la medida que nosotros como sociedad y gobierno queremos, pero aparte de eso, no hay un esquema bien establecido para poder abarcar de forma rápida y eficiente ese esquema nacional de vacunación. Es por esto que la Alianza Federalista de estos gobernadores, 10 gobernadores, y que muy seguramente a esa alianza federalista se van a sumar más gobernadores, que no estamos hablando de un tema político, sino que estamos hablando de un tema puramente y netamente social, que es el cuidado de la salud, se van a subir para que podamos hacer esa compra privada y en donde la iniciativa privada, hablo en el aspecto empresarial, en el Consejo Coordinador Empresarial, en el Grupo Guía, Grupo de Industriales de Aguascalientes y Coparmex, estas tres entidades empresariales han decidido hacer compras de vacunas para sus empleados e inclusive para familiares de los empleados. Con esto que estamos conservando y tratando de conservar y de cuidar, pues la salud, que es el eje fundamental de toda sociedad.
Aunado a eso, pues nos va a permitir que la economía vaya creciendo a un ritmo más acelerado del que podríamos pensar que podría ocurrir si seguimos haciendo las cosas igual. Entonces, la recuperación económica para el 2021 está mucho en nosotros. Desafortunadamente, tal parece que el gobierno federal, en lugar de solicitar ayuda, como siempre lo ha hecho, en casos de desastres naturales y en donde pues, pide ayuda de la sociedad o de los gobiernos estatales, municipales, en este caso tan complicado, empiecen a poner algunas trabas desde el punto de vista jurídico o legal o normativo para que esto no se dé. Obviamente, como sociedad empresarial, no estamos dispuestos a que esto suceda, independientemente de lo que haga esa alianza de gobiernos federalistas, pero al final del camino es trabajar todos en conjunto para que podamos adquirir de forma privada la vacuna y que más rápido avancemos en este tratamiento para evitar tanta muerte y tanto dolor y tanto desgaste en la economía y en la salud de México. A diferencia de lo que sabemos hoy, hace una hora exactamente, se dio el primer caso de vacunación en Estados Unidos, en Nueva York, en una enfermera. Y ahí en Estados Unidos, obviamente, son otras las leyes, pero sí hay la posibilidad de que cada estado haga adquisiciones, que compre vacunas y las aplique a su ciudadanía. Creo que hay cosas que podremos mejorar, modificar de acuerdo a las necesidades que nos apremian en este momento. Muchísimas gracias, doctor, pues por todo el contexto y la información que nos comparte. Entiendo, pues, que hay enfermedades que ya se hacían erradicadas y que ahorita estamos viendo casos por las deficiencias del sistema de vacunación y que, pues, no estorbaría la participación del sector privado o de los gobiernos para adquirir esta vacuna, ¿no? Por aquí voy a leerle una pregunta que nos hace Tomás. Se la leo. Si hubiera la posibilidad de que el gobierno del estado compre y aplique vacunas anti-COVID, ¿cuál sería un buen esquema para aplicar en inmunizante? ¿Reforzar el esquema general de comenzar por la población de mayor edad o hay grupos que fueron excluidos y que podría aplicárseles? Bueno, en realidad no hay grupos excluidos. Aquí la situación, estamos hablando de tiempo. El esquema de vacunación debería de ir encaminado a como lo está manejando el gobierno federal. Nada más es sumar esfuerzos. ¿Y qué me refiero a esta situación? Sabemos que el 75% de la población de Aguascalientes tiene menos de 40 años. Estamos hablando que ese 75% de la población que tiene menos de 40 años empezaría a vacunarse el 5 de junio. Estamos hablando casi 6 meses, cuando la vacuna ya la podemos tener aquí y cuando si se nos da la posibilidad, pues puede ser Pfizer, puede ser Moderna o otro laboratorio con una vacuna ya comprobada de alta eficiencia y eficacia. Todas las vacunas que tenemos en este momento a nivel mundial llevan una doble dosis, o sea que a los 21 días o un mes hay que tener el segundo refuerzo. ¿Qué es lo que tendríamos que estar buscando? Fortalecer el sistema nacional de vacunación, ¿sí? Que sepamos quién se está vacunando, cómo y cuándo, que sepamos que el biológico que nos vamos a inyectar en esa cadena de ultrafrío, hablando de Pfizer, que es la vacuna que nos está llegando, se esté monitoreando, ¿sí?
desde que sale, puede ser del Michigan ahorita, que es el estado donde Pfizer tiene uno de sus laboratorios, y bueno, que llegue a México, a cada centro de ultrafrío, de cadena de ultrafrío, como el gobernador comentaba, y el convenio que hizo con la Universidad Autónoma de México, con el doctor Abelardo. Bueno, ahí tenemos una cadena de ultrafrío en donde se pueden almacenar hasta 3.5 millones de vacunas. Después de eso viene la distribución a cada hospital o centro de salud en donde se lleve la vacunación. Tiene que haber un control riguroso para que el biológico que nos van a inyectar sepamos que no se degradó, que sigue conservando la misma eficiencia porque se mantuvo en las condiciones que los laboratorios que la producen lo indican, y entonces tendremos una seguridad y una certeza de que la vacuna que estamos recibiendo tiene todos los cuidados y toda la eficacia posible. ¿Qué pensaría yo hacer? Bueno, pues como bien comentabas tú, Gil, que el gobierno nos permita sumarnos a la iniciativa privada, a gobiernos estatales, municipales, que muy seguramente van a querer aportar un mayor número de vacunas y que no dejemos tan atrás a esa población de 40 años y menos. Entonces, porque pues es una población prácticamente desde el punto de vista laboral la más activa. Entonces, si queremos llevar la economía y la salud en buenos términos y a la par, y que esto es lo que siempre hemos querido hacer, y a veces la salud pondera más que la economía, y a veces como que la economía quiere ponderar más que la salud, estamos en el mejor momento para que las dos, tanto la salud como la economía, corran en paralelo y se vayan como cuchillo en mantequilla, y está en nuestras manos el poder hacerlo. Ojalá el gobierno federal nos escuche, y concluyo nada más, por parte del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, Carlos va a tener en estos días una reunión con el doctor Hugo López-Gatell para ver si eso se destraba. Por otro lado, en esta misma semana, estos alianzas federalistas, estos 10 gobernadores van a tener otro tipo de reuniones tratando de ver el cómo sí, y que el gobierno federal nos permita ayudar. Estamos hablando de vidas, y que esto nos vaya a caer, como se puede estar viendo ahorita, en un sistema o en una situación política, y no quiero pensar más allá, que pueda tener hasta un fin electoral. Muchísimas gracias, doctor. Ya nos contestó la siguiente pregunta, que era si se estaba politizando el tema. Yo creo que en este último comentario coincido con usted, que la población sobre todo debe identificar eso para evitar que se politice, y está en nosotros precisamente no enemistarnos. Si nosotros tenemos cierta afinidad con algún gobierno, pensar más como país, como ciudadanos, y de alguna manera pedirles que lleguen a un acuerdo, ¿no? Los diferentes niveles de gobierno por el beneficio del país, ¿no? Entonces, voy a pasar, tengo por aquí otra pregunta que me gustaría compartirle al doctor para pasar con Dafne, y que seguramente si hubiera más preguntas también el doctor pudiera también contestarlas o proporcionárselas yo para que se las pueda contestar con más detalle. Pero voy a leer la siguiente pregunta, doctor, si me permite. Si tuviera el aval federal, ¿el sistema de salud local sí tiene la capacidad para implementar una campaña de vacunación anti-COVID? Algunos científicos han dicho que se debe privilegiar a los llamados
denominados supercontagiadores, ¿es posible identificar para aplicarles el inmunizante en las primeras etapas de la campaña de vacunación? Son estas dos palabras, doctor. Dos preguntas, perdón. Sí, respondiendo a la primera, el sistema estatal de salud tiene la capacidad de hacer esa vacunación. Obviamente hay que reforzarlo, hay que afinarlo y hay que detallarlo, porque el comentario que les hacía al principio de que es la campaña nacional de vacunación más importante que ha existido en la historia de México, según palabras del doctor Julio Frenk, que fue exsecretario o fue secretario de Salud Federal y es un eminente investigador en la universidad, una de las universidades de Estados Unidos, lo que dice, tanto a nivel federal como estatal, tendremos que afinar ese plan de vacunación para que lo hagamos. Pero es más fácil afinar y definir un plan de vacunación que estar atendiendo a pacientes COVID en hospitales, necesiten o no necesiten respirador mecánico. Es más desgastante para el personal de salud estar en un área crítica de COVID que estar en un área de vacunación. Es más fácil capacitar a enfermeras, ¿sí?, paramédicos y médicos a la aplicación de la vacuna que capacitarlos para estar atendiendo pacientes COVID en áreas COVID de hospitales. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, Gil, si podíamos definir a quiénes eran las personas que más contagiaban. Creo que así fue la pregunta. Así es. Y pues sí, creo que las personas más jóvenes, prácticamente los hijos de los papás que son los productivos, son los que más contagian. Son aquel grupo etario, me puedo equivocar, pero creo que las cifras andarán de los 18 a los 30 años, son los que más contagian. ¿Por qué? Porque son los que más asisten a eventos sociales, ¿sí?, bares, antros o reuniones familiares o reuniones sociales sin los cuidados o las medidas sanitarias. Y su sistema inmunológico es mejor que una persona de la tercera edad. Entonces, claro, ¿sí?, es parte de lo que se tendría que hacer en ese plan de vacunación. ¿Con quién vamos primero? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Muchísimas gracias, doctor, pues por atender todas las respuestas y por los comentarios que nos comparte. Yo quisiera, si me permiten, pues dejar abierta la comunicación. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, ser yo el canal para podérsela compartir al doctor Anguiano. Y muy rápido cerrar con el tema de salarios mínimos para concluir la rueda de prensa. Y pues agradecer la presencia del doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y me gustaría pasarle la voz a Dafne para que en unos minutos nos pudiera compartir algunos datos referentes al aumento del salario mínimo que propone el presidente de la República. Por aquí tiene alguna información que nos pudiera compartir. Adelante, Dafne. Gracias, doctor. Gracias, qué amable. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenido al invitado René Anguiano y pues voy a ser un poco breve con mi tema de salario mínimo. Creo que ya están un poco familiarizados con el tema, pero de todas formas les voy a platicar unas cosas un poco
sobre qué es lo que va a pasar ahora con esta propuesta de incrementar el salario mínimo en aproximadamente el 15%. Bueno, primero que nada, hablar de qué hablamos cuando hablamos de salario mínimo. Bueno, pues es una cantidad, una cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados, pues sobre todo esto para evitar que haya salarios extremadamente bajos. Durante los últimos 3 años, o sea, bueno, más bien durante los últimos 2 años, 2019 y 2020, ha habido incrementos verdaderamente significativos con respecto a años anteriores. Por ejemplo, en el año 2019, el salario experimentó, pues, el que hasta entonces era el incremento más alto, ya que incrementó 16.20% y se situó en 102.68 pesos. Y este año, en 2020, el salario volvió a sufrir un incremento del 20%, que es el más alto que ha habido hasta en la historia, situándose en 123.22 pesos. Lo que esperaríamos ahora con estas declaraciones del presidente de la República es que el incremento aproximado fuera del 15%, por lo que el salario mínimo para el próximo año estaría estableciéndose en 141.7 pesos. Entiendo que hay diversas preocupaciones vinculadas a los incrementos de los salarios. Por ejemplo, está la preocupación sobre si va a tener efectos negativos en el empleo y el incremento en los precios. Sobre todo, la intuición que está detrás de esta idea es que un incremento al salario mínimo pues llevaría a una reducción en la demanda de mano de obra porque es más cara. Esto, como lo comento, es solamente una intuición, o que hubiera un incremento en los precios debido a que los costos de producción de la empresa son más altos y por lo tanto se traslade ese costo a los consumidores, ¿no? Lo que dice la experiencia internacional, que no estoy hablando del caso de México, estoy hablando de la experiencia internacional, es que aumentos en el salario mínimo regularmente no vienen acompañados de efectos negativos en el empleo, es decir, no hay una reducción en el empleo, aunque sí hay un incremento en los precios de los productos. ¿Cómo pueden o qué herramientas tienen las empresas para hacer frente a este incremento de los salarios? Bueno, tienen principalmente 3 herramientas. Una es que las empresas se vuelvan más eficientes, es decir, que puedan recortar sus gastos de operación, o sea, los gastos que son excedentes en la operación de la empresa. Asimismo, pueden incrementar los precios de los productos, como lo comentaba hace un momento. Y también puede haber una compresión salarial, es decir, negociar con aquellos trabajadores que no están sujetos al mínimo para que el efecto pues, en la empresa no sea tan grande. ¿Qué esperamos para el caso mexicano? Bueno, de acuerdo a los estudios que se han realizado sobre salario mínimo aquí en México, hay impactos en 3 sectores una vez que se incrementa el salario mínimo. El primer impacto es en los precios, es decir, si está asociado con un incremento en los productos, pero también está asociado, y esa es la ventaja del incremento en el salario mínimo, en el incremento de la reducción de los niveles de desigualdad y también en los ingresos laborales hay un incremento. Entonces, ¿qué estaríamos viendo con un incremento del salario mínimo? Evidentemente habría como consecuencia un incremento en los precios de los productos, pero también se esperaría ver una reducción en los niveles de pobreza, un incremento en los ingresos laborales reales, es decir, la capacidad de compra de las personas que están accediendo a un salario mínimo se incrementa y eso también puede traer beneficios para la sociedad porque pues se genera también como una sinergia en la que estas personas tienen una mayor capacidad de compra, ¿no? Algunos datos generales sobre el salario mínimo, pues es que el salario, sobre todo la población que tiene hasta un salario mínimo, se ha estado incrementando. Por ejemplo, en el caso de a nivel nacional, la población ocupada por nivel de ingreso de hasta un salario mínimo durante el tercer trimestre de 2019 estaba siendo aproximadamente de 11 millones y actualmente se encuentra en 12 millones. En el caso de Aguascalientes, la población ocupada por nivel de ingreso de hasta un salario mínimo estaba el mismo trimestre, el tercero, pero del año 2019, en 42.291,
y está actualmente en 56.611. Es decir, se está incrementando la población ocupada que tiene al menos un salario mínimo. Otra discusión que está asociada con el salario mínimo es la discusión sobre, pues, qué tanto nosotros podemos comprar con un salario mínimo. Con el salario que existe actualmente, se pueden comprar hasta 2.2 canastas básicas. Recordemos que una canasta básica corresponde a una persona. Es decir, si yo, por ejemplo, soy madre, padre de familia y mi familia es de más de 3 personas y yo gano el salario mínimo, pues el salario mínimo sería insuficiente para alimentar de forma adecuada o para brindar los servicios básicos a mi familia, ¿no? Entonces, digamos que el salario como se encuentra actualmente es insuficiente para una familia de más de 3 personas, sobre todo cuando pues solamente se tiene este ingreso, ¿no? En ese sentido, pues sí tiene también ventajas el incremento de los salarios mínimos, aunque cabe mencionar que en esta situación de contingencia ante la COVID-19, pues tendríamos que ser un poco más cautelosos. El hecho de que los salarios mínimos se hayan incrementado de forma gradual, es decir, de forma gradual a lo largo de estos 3 años, pues ha reducido o ha distribuido, si hubiera un impacto negativo en el empleo, es decir, desempleo, pues lo iría un poco compensando año con año, dado que no es un cambio de un año para otro. En ese sentido, pues el hecho de que se haya realizado de forma gradual, pues trae ventajas. Sin embargo, también hay que comentar que ante la situación negativa, la situación económica resultante de la COVID-19, es posible que esto también se pueda trasladar en efectos, no sabemos en qué nivel, pero que pueda llegar a tener un efecto en los niveles de empleo, aunque puede ser que no sea un efecto muy grande, ¿no? Y que efectivamente los efectos positivos de este incremento al salario mínimo pues también puedan llegar a tener ciertas ventajas, sobre todo porque sabemos que pues el poder adquisitivo de las personas ante esta situación de COVID-19 se ha visto afectado, por lo que un incremento en el salario mínimo podría incluso incentivar el poder adquisitivo. Por mi parte sería todo y cualquier pregunta me quedo aquí al pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dafne. Yo creo que es un tema muy relevante, esto que comentas. Me gustaría nada más aprovechar para puntualizar un comentario que me llamó la atención, y es que justamente esta población de que gana menos de un salario mínimo ha tenido un incremento muy, muy relevante, pues desde el 2017, desde el primer trimestre al primer trimestre del 2020, la población ocupada, digamos, creció en 4 millones en México, y al primer trimestre del 2020, las personas que ganan hasta un salario mínimo crecieron en 5 millones. Entonces, lo que significa es que no se están generando empleos a nivel nacional, pues de buena calidad, porque están en este rubro, que las personas que se verían beneficiadas por esta medida, pues sí, es una cantidad importante, ¿no? Que rondan los 12 millones de personas. Sin embargo, muchas de estas personas, como comentas, pues tiene cierto impacto en donde uno de estos pudiera ser los que están en la informalidad, pues realmente no van a percibir este aumento, ¿no? Por más de que les hagan un incremento, solamente esto impactará a los que están en la formalidad, ¿no? Entonces, pues es un dato que me llamó la atención, cómo ha crecido las personas que ganan menos de un salario mínimo en estos 2 años, y que se ha reducido también los que ganan más de 5 salarios mínimos a nivel nacional, donde eran en el 2018, en el primer trimestre, 2.2 millones, y en el primer trimestre del 2020, previo a la pandemia, 1.5 millones. Entonces, quiere decir que están aumentando los que ganan menos y se están reduciendo los que ganan más, al menos según esta información. Entonces, te agradezco mucho. No sé si hubiera alguna pregunta de cierre para la rueda. Estamos ya sobre el tiempo. Por aquí viene, ¿cuánta población gana el salario mínimo en el estado? Creo que por ahí diste el dato, ¿no, Dafne?
Sí, pero ese del total de la población ocupada, es decir, incluye tanto a las personas que están en el sector formal como en el sector informal. Estamos hablando de, a ver, permítanme porque ya lo perdí. Creo que Estamos hablando de 56.611 personas aquí en Aguascalientes dentro de la población ocupada. En el sector de trabajadores subordinados y remunerados, también hasta un salario mínimo, es decir, menos o un salario mínimo, son 35.928 actualmente, ¿no? Es decir, ha habido un incremento significativo con respecto al año anterior. Ahora, como les comentaba, el salario mínimo, pues, y como también comenta Gil, el salario mínimo, pues, muchas veces es insuficiente para brindar las condiciones necesarias de bienestar y de alimentación a las personas, ¿no? En ese sentido, pues sí es recomendable que se incremente, pero también es recomendable que pues ya empecemos a hablar pues de otro tipo de medidas que sean más benéficas para las poblaciones en cuanto a salario, ¿no? Porque sigue siendo insuficiente. No sé si ve alguna otra pregunta. Muchas gracias, Dafne. Entonces, cerca de 35,000 personas en Aguascalientes son las que se verían, digamos, tal vez beneficiadas con este incremento, ¿no? Sería dividiendo los formales y los informales según el dato que nos compartes. Dice, población ocupada por nivel de ingreso. Aquí está. Si hubiera alguna otra pregunta para prácticamente cerrar la rueda de prensa, no sé si de alguno de los medios, aquí tanto para Dafne, para alguien. Por aquí Dafne nos está compartiendo el dato. Ya lo tienen ustedes en el chat. 35,928 hasta un salario en el tercer trimestre del 2020. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Dafne. Muy interesante lo que nos compartes. Creo que era muy relevante tomar también esta información, dado lo que se está proponiendo. Y también, pues que esto no confunda, que esto va enfocado solo a los que ganan hasta un salario mínimo y no el resto de los trabajadores que esperen que les aumenten su salario en 15% el siguiente año, ¿no? Que eso es también algo de lo riesgoso, ¿no? Que algunos sindicatos ya están pidiendo un aumento de más de 10%, etcétera, y que pues dadas las circunstancias en general, casi siempre se había llevado conforme a la inflación. Nosotros como colegio creo que vemos bien que haya un mejor nivel de ingreso en las personas. En este caso, de alguna forma se lleva a cabo por decreto, pero en algún momento, pues que este grueso que gana menos de un salario mínimo brinque al menos a ganar 2 o 3 salarios mínimos, pues sería lo deseable, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho. Yo tenía un comentario final acerca del cambio de la Secretaría Federal de Economía, porque se había dicho que si cumplía el perfil, si no cumplía el perfil. Creo yo que, pues que es un perfil demasiado político, que a veces, pues dependerá de quién se haga acompañar, si haga cambios en la dependencia. Me parece que la responsabilidad de la nueva Secretaría Federal de Economía sería reestructurar a nivel nacional toda su dependencia, volver a tener comunicación con los estados, encontrar la manera de promover la inversión. Desgraciadamente llega y se encuentra con programas que pues realmente, por llamarlo de alguna forma, han fracasado. Ayer veía, y para darles un dato y finalizar, en un reporte que hacía el Coneval para su programa de microcréditos para el bienestar, que solamente llegó al 22% de su población objetivo. Entonces, si los propios programas de la Cuarta Transformación que ellos están impulsando y destinándoles recursos no logran poderlos operar en los estados para que precisamente se vean estos beneficios en un año en donde este programa que va enfocado a comunidades vulnerables, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que hemos visto aquí en Aguascalientes, que no llega a su potencial, pues son recursos desperdiciados que ellos mismos no van a saber si los programas que están proponiendo pudieran haber precisamente ayudado al bienestar de las personas. Entonces, creo que el reto de la nueva Secretaría de Economía es reestructurar, es hacer que los programas actuales funcionen y pues obviamente tener una mucho mayor apertura para la importancia del sector privado. Ya si es economista, no es economista, creo que sí se puede hacer llegar de gente en los primeros niveles que la puedan asesorar bien y que tengan experiencia también en el rubro empresarial, pues sería algo muy benéfico. Ella trae la parte política, que también es muy importante para pues destinar más presupuesto, etcétera. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo a todos, que tengan muy buena semana. Y la siguiente semana teníamos la rueda de prensa tradicional planeada. Esta fue extraordinaria, por lo cual les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado.
Gracias, doctor Anguiano, gracias, Dafne, Diana, a todos los medios de comunicación. Cuídense mucho y que tengan muy buena semana. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.